Te saludo con la bendita paz del Señor y es otro momento más de tener una meditación de la palabra. Y hoy vamos a compartir en Mateo capítulo 18, verso 10. Es un pasaje muy conocido. Nos habla sobre la oveja perdida. Y dice así: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Y es interesante, porque acá habla la parábola sobre las ovejas, pero pasa en todos los ámbitos de la vida. Y a veces están los comentarios, están las cosas con las contradicciones. Por ejemplo, vamos a poner una metáfora: tenemos una iglesia, un ministerio, con muchísimos hermanos, hermanas, incluidos niños, pero hay uno que cometió un error y se apartó del grupo. Y hoy no viene, mañana no viene, la próxima reunión tampoco. Tenía delegadas actividades que no las cumple. O sea que se está descarriando. Se está yendo, se está apartando. Llámalo como más te guste. El pastor se preocupa por esa hermana, hermano, adolescente que se está yendo. Porque se va y los peligros que hay fuera de la protección de Dios son muchos. Y se puede deslizar a cometer cualquier pecado, cualquier cosa, y la misma vergüenza después no la deja volver a esa oveja a la congregación. Y acá nos habla de las 100 ovejas, una se fue por los montes y se perdió. El pastor dejó las 99, que están todas juntitas, y donde vaya una la van a seguir todas, no se van a perder, para ir a buscar esa que se perdió, porque estaba en la acechanza de cualquier fiera, de un lobo hambriento, de una trampa. Estaba perdida y salió a buscarla. Lo mismo pasa con nosotros, pasa en las familias, entre los hermanos. Un hermano que no hace la voluntad de su padre, que se va, y el padre se preocupa y se va a buscarlo y habla y trata de traerlo de vuelta a la casa, y los otros hermanos dicen: nosotros que nos portamos bien, ni se ocupa de nosotros, y empiezan las murmuraciones. Y en la congregación igual. Mirá, si no tenía que venir a hacer el servicio de tal cosa, hoy no vino, la reunión tampoco vino, y el pastor lo llama por teléfono, y el pastor va a ir a buscarlo a la casa, y nosotros que cumplimos con todo, por nosotros no se preocupa. Y se escucha muy, muy seguido en todas las congregaciones que suceden esas cosas. Pero el Señor se preocupa por ese hijo que se está perdiendo, que está perdiendo la salvación, y trata de recuperarlo para el reino. A veces no entendemos las actitudes de los pastores, porque nos creemos que porque estamos cumpliendo con nuestra obligación, porque como hijos de Dios tenemos una obligación de una buena conducta, de una presencialidad, de muchas cosas en la casa de Dios,
y la buena conducta fuera de la casa de Dios también. Y creemos que nosotros somos los que el pastor nos tiene que adorar, porque somos buenas personas. No hay ni uno bueno, dijo el Señor. Pero se descarrió ese hermano, esa hermana, y el pastor está preocupado. Y manda a un hermano que lo vaya a visitar, una hermana que vaya tal día. Va el propio pastor, si tiene tiempo. Y ya los otros, el resto de la congregación se enoja. ¿Pasó en tu congregación? En la mía sí. Y creo que en la tuya también. Y en varias. Pero acá el Señor nos enseña, Jesús enseñaba con las parábolas, y acá nos enseña con esta parábola, de que había un hombre que tenía un rebaño de 100 ovejas y se descarrió una de ellas. Y no dejó a las 99 y fue por los montes a buscar la que se había descarriado. Qué importante es ese sentimiento de amor por esa oveja, para que no la agarre nadie, que no le pasa nada malo, que no muera al haberse descarriado. Y salió a buscarla. Y no es más importante ese hermano que se descarrió, que se fue, que el resto que está a resguardo porque está bajo el manto de Dios, porque está haciendo la voluntad de Dios. Qué tremenda las discusiones, las discordias, las divisiones que se arman, porque el pastor fue a buscar al que se había perdido, al que se escapó, y se regocija al encontrarlo y traerlo de vuelta al rebaño. Porque es una alegría inmensa cuando uno de tus hijos se va y salís a buscarlo y lo encontrás sano y salvo y lo traes de vuelta a tu casa. Qué alegría tan grande para un pastor que se va a buscar a ese hermano, hermana que se fue de la iglesia por un error, porque cometió un pecado, por cualquiera sea la razón. Pero habla, escucha, porque a veces tenemos que escuchar más que hablar. Y es algo que nos cuesta mucho, porque a veces escuchamos para contestar y no escuchamos para entender. Escuchá a ese hermano que se fue. Y después que lo escuchaste y que te puso todos sus problemas, se expone a contarte lo que hizo. Y ahí le das la palabra que Dios te ha dado para su consuelo, para su restauración. Y lo traes de vuelta a la congregación. Es una alegría inmensa para ese pastor haber rescatado a ese hermano, a esa hermana. ¿Pero por qué? ¿Porque es uno más en la congregación? No, el número no tiene nada que ver. Es una alegría inmensa porque salvamos un alma de la perdición, que se estaba yendo, se estaba descarriando. Y pudimos rescatarla a tiempo. Y la traemos a la congregación y vuelven las murmuraciones y las divisiones por esa alma, cuando que toda la congregación tenía que haber salido a buscarla, tendría que haberse comunicado y tendría que estar feliz y contenta porque esa alma volvió a la casa del Señor. Acá Jesús nos enseña que ese pastor de ovejas, de ese rebaño de 100 ovejas, salió a buscar una que se había descarriado. ¿Cuánto más nosotros tenemos que hacer para ir a buscar esa alma que se apartó de las cosas de Dios? Que tal vez fue tentada y cayó en pecado, cometió un pecado y después se avergüenza y no quiere volver, porque no se cree digno, no se cree digna de volver a la casa del Señor. Pero el Señor, en su inmensa misericordia,
te perdona. Perdona a ese hermano, esa hermana que se ha ido, que cometió pecado y que tiene vergüenza de volver. Porque si esa persona se arrepiente, el Señor, en su misericordia, en un instante, la perdonó. Y dice la palabra que si su pecado fuera rojo como el carmesí, Él lo convertiría blanco como blanca lana. El Señor se olvida de ese pecado, porque su misericordia se renueva cada instante. Y a veces las personas cometen un error, piden perdón a Dios, pero al poquito tiempo lo vuelve a cometer. Dice, Señor, no me vas a perdonar porque yo te pedí perdón hace 2 días porque hice esto y ahora volví a cometerlo, mi debilidad. Y el Señor le va a preguntar, ¿de qué me estás hablando? Porque cuando el Señor te perdona un pecado, se olvida de tu pecado. No es como nosotros, que decimos, sí, yo te perdoné, pero no me olvido, porque vos me hiciste esto y esto. Y porque vos cometiste tal y cual error. Yo te perdono, pero no me olvido. El Señor no es así. El Señor perdona y olvida. Y si cometés 80 veces lo mismo, los mismos errores, 80 veces que te arrepientas, el Señor te va a perdonar. Pero eso no te da una licencia para que vayas por el mundo haciendo desastres, porque total el Señor te va a perdonar. Porque en su momento se van a pesar las buenas actitudes y las malas. Pero hoy te recuerdo que ese hermano, esa hermana que se perdió, que se descarriló, que se fue del rebaño, ese hermano, esa hermana que necesita de Dios, ayuda al pastor a buscarla. Tráela de vuelta a la casa del Señor. Háblale con amor, con misericordia, como te gustaría que lo hagan con vos. Porque ninguno estamos libres de cometer un pecado del cual nos vamos a arrepentir. Pero si cayéramos en ese error, nos gustaría que nos traten con amor, que nos reciban con cariño, que nos perdonen, que nos hablen de una restauración, de no volverlo a hacer más y que nos ayuden. ¿A vos te gustaría eso? A esa alma que se fue, que cometió un error, también le gusta eso. Pero ¿qué pasa hoy en día? Viene esa alma arrepentida y queda sentada sola como un leproso, porque nos apartamos y estamos en los intervalos o antes de que comience la reunión o cuando termina, estamos cuchicheando. Estamos hablando de esa persona, estamos hablando de sus errores. En vez de acercarnos, abrazarla, invitarla para la próxima reunión, decirle, contá con mi ayuda si me necesitas. El pastor fue a buscar a esa oveja perdida. Fue a buscarla y la encontró y vino contento. Dice el último versículo, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Esa no es la voluntad de Dios, que se pierda un hijo de Dios. La voluntad es que si se pierde, lo encontremos y lo traigamos al rebaño, lo traigamos a la congregación. Pero a veces el pastor no puede solo, porque son muchos los miembros de la iglesia y por ahí son 2 o 3 los que se están descarriando. Qué bueno que tu pastor contara con tu ayuda para ir a rescatar a esos hermanos que se están apartando. Dice que el mal es la ausencia del bien. Entonces nosotros obremos en la ausencia del mal, hagamos el bien, ayudemos a aquel que nos necesita, a aquel que está sufriendo vergüenza y que cada vez se va apartando más por haber cometido un error. La ovejita
cometió un error, en vez de seguir a las otras se fue por otro camino. A nosotros nos pasa lo mismo. En vez de seguir a Cristo, a veces nos desviamos por otro camino. Qué lindo sería que la próxima reunión vinieras y le dijeras a tu pastor: pastor, acá vengo con el hermano tal, la hermana tal, que hace tiempo que no se estaba congregando, pero fui a visitarla y volvió a reconciliarse con el Señor. Qué alegría para ese pastor, qué alegría para los hermanos, qué alegría para el Señor. Se rescató un alma que se estaba perdiendo. En vez de ir a criticar, a hablar de lo que cometió, de lo que hizo, de lo que el pastor está haciendo a favor de esa alma, en vez de a favor tuyo, acércate y ayúdala a que se estabilice una vez más y que siga el camino de Jesucristo, que se afirme y que cuando le vuelvan tentaciones no se vaya, no se descarríe, sino que se quede, que pueda vencer. Qué lindo sería si vos conocés a alguien en esas condiciones, te acercaras y le hablaras de volver a la casa del Señor. El Señor se regocijaría muchísimo por esa alma rescatada y por tu actitud misericordiosa. Pensalo. Que Dios te bendiga y nos encontramos muy prontito con otra reflexión de la palabra del Señor.